Les damos la bienvenida a todos de parte de esta iglesia cristiana evangélica que tiene por nombre Casa de Oración Peña de Oreb. El nombre quiere decir Casa de Oración Peña de Oreb, no solamente Peña de Oreb, Casa de Oración. Porque el Señor ha dicho que su casa, casa de oración es. Por eso el nombre, Casa de Oración Peña de Oreb, que es Cristo. Entonces, para hacer una pequeña introducción, vamos a orar como siempre. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por un día más de vida y por un año más que nos has permitido conocer de ti, Señor. Que nos has guardado y que tu misericordia ha estado con nosotros, Señor. Ningún arma forjada contra nosotros ha podido prosperar, Señor, por tu misericordia. Y en el nombre de Jesús, te pedimos que pongas en nosotros un corazón agradecido, que te ama más que a nada, Dios. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra y ayúdanos a crecer a través de ella por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y amén. Este librito, cuando hablamos de Biblia, quiere decir libro, formado por pequeños libritos. Eso es Biblia. Pero este libro revela la palabra de Dios para nosotros. Eso lo dice Hebreos 4:12, que esto es viva y es eficaz. Quiere decir que esta palabra cada día se va adaptando a lo que nosotros tenemos. No es que la palabra cambie con el tiempo, sino que en cada momento que necesitamos, Dios, a través de su palabra que es viva, nos va hablando de lo que necesitamos para ese día. Pero solo a través del Espíritu Santo vamos a entender esta palabra. Porque hay misterios que solo se revelan a través del Espíritu Santo a quien Dios quiere. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esta Biblia es una palabra que es viva. ¿Y para qué es buena? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces, ¿qué les quiero decir hoy? ¿Qué les quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir? Que a través de esta Biblia Dios cada día nos habla. Y hoy nos trae un mensaje especial. El texto guía está en el libro de Marcos, pero vamos a ver tres cosas diferentes en Marcos. Versículo 12 al 14, que se llama la maldición de la higuera estéril. Versículo 15 al 19, que se llama la purificación del templo. Y versículos 20 al 26, que se llama higuera maldecida se seca. Y nosotros podemos decir, ¿por qué vamos a ver tres citas si cada una dice algo diferente? Como estábamos hablando de los misterios, este es uno de esos misterios. Que esas tres citas forman una sola y es un solo mensaje, y a través de eso Dios nos va a hablar hoy. No es una cita, son tres citas que forman realmente un solo mensaje. Es como una hamburguesa. Alguna vez les comentaba, 2 panes y hay una carne en la mitad. El primer pan es la maldición de esa higuera que es estéril. El segundo pan, la higuera maldecida se seca. ¿Y cuál es la hamburguesa? La carne, la purificación del templo. Y esas tres cosas el Señor quiere que la entendamos hoy para que el templo pueda ser purificado. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué pasan cosas en la iglesia? Porque hay cosas que están ocultas y el Señor no dice nada. Porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda. Porque cuando las personas insisten en burlarse de Dios, Dios las puede cortar. Y así como en estos tiempos todavía hay mucha maldad y la gente dice, ¿por qué hay guerras? Porque el Señor sigue esperando que la gente se arrepienta. Se llama tiempo de gracia. Pero cuando ese tiempo se acabe, todos los malos serán cortados. Y Dios nos está dando tiempo. Entonces, eso se llama, para los que estudian la Biblia, se llama perícopa.
un mensaje que está entre varios textos. Entonces, ¿qué quiere decir con la maldición de la higuera? Un árbol, averigüé bien, es un árbol de higuera. La higuera da higos. Y como cuando el Señor fue a buscar un fruto, no lo encontró, el Señor Jesucristo la maldijo. Después viene la purificación del templo. Los judíos, que fueron quienes recibieron esta palabra primero y después llegó a nosotros, fue el pueblo que Dios escogió, al que Dios le dijo: te voy a apartar de las demás naciones para que seas un pueblo diferente. Donde los demás tienen rey, yo voy a ser tu rey. Tienen que adorarme, yo los voy a bendecir y los voy a proteger. Ese pueblo de Israel que tenía que adorar a Dios, cuando Jesucristo nuestro Señor llega, pasó lo mismo que con la higuera. En vez de encontrar una adoración, encontró fue una religión, una religiosidad. Ellos se sentían satisfechos levantando las manos, orando, pero tenían un corazón duro. Eso no le agradó a Jesucristo nuestro Señor. Muchas veces nosotros buscamos el reconocimiento de las personas, que la gente vea que yo soy bueno, que la gente vea que yo tengo el respaldo de Dios. Tenemos que buscar es el respaldo de Dios y la honra de Dios, no de los hombres. Porque la Biblia dice que cuando Dios honra, los hombres te honran porque Él hace que seas honrado. Pero cuando nosotros buscamos hacer la voluntad del hombre y agradar al hombre y no agradar a Dios, ahí vamos mal. La tercera parte es la higuera que se seca. ¿Por qué? Por la maldición, por la oración que Jesucristo hizo con fe. Y eso también nos enseña que cuando oremos tenemos que hacerlo con fe. Y tenemos que ver que esto fue un milagro. Y no todos los milagros pueden ser buenos ante nosotros. Si alguien tiene una enfermedad y la oración del justo, o a través de la oración del justo Dios lo sana, es un milagro bueno. Pero que pase una cosa como esta, que se secó la higuera, también es un milagro. Pero un milagro que aparentemente no nos agrada. Los que estudian la Biblia se han puesto a decir: bueno, pero ¿por qué Jesucristo va a maldecir un palo, un árbol? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Para qué se va a gastar en eso? Todo lo que pasa en la Biblia es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Para qué el Señor va a buscar un fruto? Si ahora que leamos Marcos dice que ese no era época de fruto. ¿No será que se está confundiendo? Dice mucha gente que está en contra de la Biblia. ¿Por qué Jesucristo espera que haya fruto si no es el tiempo del fruto? ¿O es tan grande el mal o el pecado de ese árbol por no tener fruto que Jesús tiene que maldecirla? ¿Cómo la maldijo? Le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Jesús la maldijo. Que Jesús maldiga a alguien es lo peor que puede pasar. Por eso Él dice en Mateo 10:28: no teman al que puede dañar el cuerpo, teman al que puede dañar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Jesucristo, que es el juez. Ahorita Él viene como abogado. Dice la Biblia: abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesús. Pero cuando Él venga la segunda vez, y lo estamos esperando, ya no va a venir como abogado, sino como juez. Y Él dice: no le tengan miedo a Satanás si puede dañar su cuerpo. Ténganle miedo a Jesucristo, que puede dañar el cuerpo y el alma. Hablemos un poquito del libro de Marcos. Marcos fue escrito para los judíos que estaban en Roma. Quiere decir que eran personas que conocían la Biblia. Por eso Marcos no da tantos detalles. Y si nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que revisar cuáles eran las costumbres judías para entender por qué Él le hablaba a los judíos. Jesucristo era judío y conocía la cultura judía. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Vamos a leer el texto. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14, dice: maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera:
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Seguimos el versículo 15. Purificación del templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Pasamos al versículo 20. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. Nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo va a un árbol porque tiene hambre. Pero dice Marcos que no era tiempo de higos. Y si no era tiempo de higos, ¿por qué va a buscar higos? Y si no encuentra higos, ¿por qué maldice la higuera si no da fruto? Porque no era tiempo de fruto. La gente dice, es más, psiquiatras han dicho: este señor está loco. Si no era tiempo de fruta, ¿para qué va a buscar fruta? Nosotros tenemos que adentrarnos en el misterio de la Biblia para entender por qué, si el Espíritu Santo, la guía, nos está diciendo eso. Lo primero que tenemos que conocer es que para el pueblo de Israel la agricultura es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ellos vivían de lo que producía la tierra. Y tenemos que saber cuál es el tiempo de lluvia. La lluvia va de octubre hasta marzo. La lluvia que comienza en octubre se llama lluvia temprana. La lluvia que se da en marzo se llama lluvia tardía. Pero de marzo a octubre es el verano. Cuando comienza el verano, la higuera no da una flor como la mayoría de árboles, sino que da un fruto que se llama breva. Ese fruto hace las veces de flor y ese fruto se come, y en hebreo se llama fajé. Ese fruto que se podía comer al principio del verano era el que nuestro Señor estaba buscando. En agosto viene el verano más fuerte y ahí es cuando vienen los higos maduros. Cuando Jesús va a buscar fruto, Él sabe que no hay higos. Por eso aquí dice: no era tiempo de higos. Pero no está diciendo que no era tiempo de dar fruto, sino que no era tiempo de higos. ¿Por qué? Porque esto pasó en el comienzo del verano, porque era la Pascua. Marcos dice: hay hojas abundantes. Miren ese detalle: hay hojas abundantes. Jesús espera que haya fruto que se dan al comienzo del verano. Él no espera encontrar higos, sino brevas. Al no haber brevas, Él sabe que el árbol no va a dar fruto al final, porque tiene que dar la flor. Pero la flor la da es como breva, y la gente pobre se comía las brevas. Si Él sabe que está comenzando la lluvia temprana y que hay un primer fruto y no hay, ya Él sabe que el otro fruto no va a salir. Por eso es que si nosotros buscamos higo, ¿qué quiere decir? En griego quiere decir sukón.
que es el fruto maduro de una azuque, o sea, de una higuera. Y por lo general crece en lo que ellos llaman invierno, que viene siendo la lluvia tardía, y cae en la primavera. Algunas traducciones bíblicas lo traducen de otra forma, perdón la redundancia, algunas traducciones lo ponen de otra forma. Algunos lo llaman como higos tardíos. La Nueva Versión Internacional le llama brevas. La Biblia de las Américas le llama higos verdes. Y otras traducciones dicen higos no maduros. Entonces, Marcos no tiene que dar esos detalles porque él le está hablando a gente que conoce eso porque son judíos. Jesucristo nuestro Señor es judío y él sabe que la higuera es un árbol que después que lo siembran 3 años después va a dar fruto y da 2 veces por año. Y esto ocurre cerca de la primavera, que es cuando brotan las hojas. Por eso dice Marcos, había abundantes hojas. Si hay abundantes hojas, tiene que haber abundantes brevas. Y esas brevas aparecen junto con las hojas. Entonces, ¿por qué nuestro Señor maldice la higuera? Porque Él sabe que ese árbol no va a dar fruto. Ahora, viene la otra parte, la purificación del templo. ¿Qué pasa con la purificación del templo? ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer a un templo? Nuestro hermano una vez estaba diciendo que nosotros no debemos venir a recibir del Señor, a que tú me sanes, a que tú me resuelvas el problema. Esas son cosas secundarias. Nosotros tenemos que venir a darle a Dios. Cuando nosotros tenemos enfermedades y alabamos a Dios, le estamos diciendo, tú eres más importante que mi cuerpo, tú eres más importante que el dinero que yo pueda tener, tú eres más importante que cualquier cosa. La Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros decimos, Señor, yo no tengo ganas de alabarte porque es que tú sabes que amanecí, no tengo ni plata para el desayuno, Señor, no tengo para el arriendo mañana, no tengo ropa para venir, no tengo esto, Señor, no voy a la iglesia porque no tengo ganas, hoy me duelen los pies, me duele esto. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo voy a adorarte, así no tenga dinero, así esté enfermo, así todos me hayan abandonado. Por eso dice la Biblia que Job no renegó, o sea, no pecó, porque decía, Señor, sin nada vine, sin nada me voy. Dios da, Dios quita, pero todo es para Dios, toda la gloria es de Dios. El apóstol Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Cristo, ni la tristeza, ni la salud, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la riqueza. Nada, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está esperando cuando nosotros venimos al templo? Que nosotros le ofrezcamos alabanza. Por eso ahora el Señor está diciendo que quiere que dediquemos más tiempo para la adoración y la alabanza. ¿Por qué? Porque ahí nos olvidamos de los problemas. Dejamos de estar orando con petición, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Él quiere que en la alabanza nosotros nos derramemos nuestro corazón, le lloremos, pero Señor te alabo. Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te negarás, porque yo estaré contigo. Él quiere que si estamos pasando problemas, lo alabemos, lo adoremos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que nosotros hayamos pasado un año en la iglesia no quiere decir que haya sido un año sin problemas. Todos tenemos problemas de una o de otra manera. Todos tenemos necesidades físicas y espirituales. Pero Dios quiere que nosotros le ofrezcamos sacrificio de obediencia. Primera de Samuel 15:22. Dice el Señor, se complace Dios en los sacrificios, no se complace más en la obediencia. Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas iglesias están llenas de personas que han leído mucho la Biblia
que se saben los mandamientos, que se saben la palabra de Dios, pero no la obedecen. Pero Señor, yo te prometo que yo voy a hacer esto, Señor, un sacrificio, pero no obedecemos al Señor. Para Dios es más importante nuestra obediencia. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una parte del pueblo no tiene conocimiento. Pero son más las personas que están en las iglesias, que saben la palabra, pero no la obedecen. Muchas personas han recorrido iglesias. Esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia. Les ponen nombre, les ponen número, pero no obedecen. Mucha gente ha recorrido mucha Biblia. Mucha gente ha recorrido mucha iglesia. Mucha gente ha escuchado muchísimas prédicas, pero nunca obedecen a Dios. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento? En ese caso, cuando no hay obediencia, el conocimiento es peor. Jesucristo nuestro Señor dice, yo no los juzgo, mis palabras los juzgarán el día final. Entre más palabras sabemos nosotros, más seremos juzgados, porque al que más se le da, más se le exige, dice el Señor. Hay personas que tienen 5, 10, 20 años en el Evangelio y siguen en la misma terquedad. El Señor quiere que nosotros en la iglesia seamos sinceros, que nos despojemos de hipocresías, que dejemos odios y dejemos rencores. Eso es lo que Dios está esperando en el templo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo va al templo, ¿qué es lo que encuentra? Primero, los cambistas y los comerciantes. Recuerden que hemos hablado varias veces que el templo tiene 3 partes todavía. El templo, como ellos lo piensan hacer de nuevo, y como era en ese tiempo, tenía 3 partes. El atrio, que es un patio grande, donde llegaban los extranjeros. El lugar santo, donde entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde el principal sacerdote entraba una vez al año. Pero en ese patio que se llama atrio, era la única parte donde los extranjeros, donde los impuros podían llegar. Y ahí tenían que orar, y ahí tenían que adorar. Resulta que la gente no podía pasar al lugar santo, porque eran extranjeros. Tenían que estar en el patio. Pero había que hacer sacrificio. Eso es algo que estaba en la ley, hacer sacrificios de animales. Si alguien tenía poco dinero, sacrificaba unas palomas. Si alguien tenía mejor posición, un cordero. Pero hay gente que venía de muy lejos. No se iban a venir a pie trayendo los animales. Vendían los animales y cuando llegaban ahí, compraban nuevamente animales y los sacrificaban. Esta gente que le vendía animales, se los vendía muy caros y se hacían ricos, sobre todo en la época de la Pascua, porque revendían muy caro, muy caro, muy caro. La gente le quedaba difícil, pero la gente por obedecer la palabra de Dios compraba muy caro y a Dios no le gustaba eso. Es como el que en estos tiempos es comerciante y se vuelve usurero, o el que presta dinero y comienza a poner intereses muy altos. Eso no le agrada a Dios. De la misma forma, los cambistas, ¿qué quiere decir cambistas? Había gente que venía a dar su diezmo, o venía a dar su ofrenda, o venía a pagar el impuesto del templo. Solamente podían pagarlo en la moneda local. Si la gente traía dinero de afuera, ese dinero no podían usarlo para pagar el impuesto. Entonces había unas personas cambistas, cobraban un interés y cambiaban el dinero, pero ese interés era muy alto. Entonces estas personas, con toda esa bulla y ese escándalo que tenían, peleando, regateando, no dejaban que las personas que venían oraran. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo llega al templo y Él espera que en el templo haya adoración, que haya oración a Dios, encontraba a la gente gritando, encontraba a la gente pendiente de la mercancía y del dinero, y nadie estaba pendiente de adorar a Dios. La palabra del Señor dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mejor nombre que el de hijos e hijas.
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, que dice el 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor quiere un pueblo que esté en oración y una casa que tenga personas que estén orando. Por eso un cristiano que no ora está listo para caer. El cristiano que no ora y no ha caído es porque la misericordia de Dios lo está aguantando, porque la oración de la mamá, porque la oración del papá, porque la oración de la esposa lo está sosteniendo. Pero llega el momento en que se cae porque nadie se sostiene por la oración de otro. Dios quiere una casa, una iglesia que esté pura, que esté orando. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el templo? Cuando vio que no había una adoración pura, cogió un azote de cuerdas, cogió cuerdas y las amarró como un látigo y comenzó a tumbar todas las mesas y comenzó a darle latigazos a todos ellos. Eso es lo que se llama ira santa. Ira por las cosas de Dios. La persona que ama a Dios le da ira cuando ve el pecado. Pero si nosotros vemos que en nuestra casa hay adulterio, hay fornicación, hay robo y no decimos nada, somos partícipes. Nos agrada el pecado. Cuando nosotros vemos que en el trabajo el compañero, los demás están robando y no decimos nada o recibimos sobornos, no somos hijos de Dios. Dios lo que quiere es un pueblo de oración. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sacó del templo a todos los que no estaban adorándolo. Y la gente muchas veces justifica diciendo, yo puedo coger rabia. Nuestro Señor cogió rabia. Él cogió rabia para defender el nombre de Dios. A nosotros tiene que darnos dolor. Ahora en Netflix acaban de sacar una película sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque los homosexuales quieren hacer ver que eso es normal, que Dios es así y que Dios los perdone y que Dios los lleve al arrepentimiento, porque si no, para ellos el castigo va a ser grande por blasfemar el nombre de Dios. La Biblia dice, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, esas cosas tienen que darnos rabia a nosotros, que hablen mal de nuestro Dios, que hablen mal de nosotros. Todos nos podemos equivocar, todos podemos caer, todos podemos fallar. Usted no diga, mi pastor es perfecto, mi líder es perfecto, mi compañero, mi maestro. Todos podemos caer, pero el único que nos falla es Dios. Usted ponga la mirada en Cristo, que Él nunca le va a fallar. Entonces, esa es la ira que tiene que darnos a nosotros como la que le dio a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él espera que su casa sea llamada casa de oración. Y nuestra oración es que Dios saque a la luz todo pecado. Y que el que no quiere caminar en la voluntad de Dios sea el mismo Dios llevándoselo, porque ya Él lo ha dicho. Es Él. No te entristezcas de los que se van porque no quieren aceptar la palabra del Señor. Mateo 7:17 dice, todo buen árbol da buen fruto. El árbol malo da frutos malos. Si una persona sabe que tiene 2 o 3 mujeres, o la mujer tiene 2 o 3 hombres, que está robando, que está mintiendo, que murmura, que calumnia, que odia, que tiene rencor, falta de perdón, inmoralidad sexual, que roba, que mata, es un mal árbol. Si alguno de nosotros está cometiendo pecado, todos hemos cometido pecado en algún momento. Efesios 4:28 tiene la respuesta de lo que el Señor quiere de nosotros. El que roba, no robe más. 28.
4:28, el Señor está diciendo que todo el que está en pecado se arrepiente. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que está en pecado, en inmoralidad, abandone su pecado. El Señor, si está con vida, si cada uno de nosotros, a pesar de haber pecado, estamos con vida, es porque Dios nos está dando otra oportunidad. Como decía la hermana cuando daba el testimonio de que tenía un tumor en el corazón y le decía: Señor, dame una última oportunidad. Ella sabe que no puede fallar, porque pidió una última oportunidad. Entonces, si alguno de nosotros está en pecado, digámosle: Señor, dame otra oportunidad. El que roba, no robe. El que fornica, no fornique. El que mienta, no miente. ¿Queremos cambiar de vida? Al final los vamos a invitar a hacer una oración. Todos los que estamos aquí, todo el que nos esté viendo, que quiera decirle: Señor, yo sé que estoy cometiendo pecado y yo agradezco que me des una nueva oportunidad. Y yo sé que Cristo murió por mis pecados, pero no para seguirlos haciendo, porque la Biblia dice que el que sabiendo el sacrificio de Cristo sigue pecando, es como si quisiera que Cristo de nuevo se colgara en la cruz. Entonces, digámosle al Señor: yo quiero ser un árbol que dé buen fruto. Y si usted quiere hijos que sean de buen fruto, usted tiene que ser un buen árbol, porque el buen árbol da buenos frutos. Pero dice que el mal árbol no puede dar buenos frutos. Mateo 3:10 dice la Biblia: y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso no nos extrañe que cuando el Señor Jesucristo vio que ese árbol no iba a dar fruto, Él sabía que ese árbol tenía que ser cortado. Hay errores que las personas tienen muchas veces malinterpretando la Biblia. Y la gente dice: es que el profeta habla y el Señor respalda. Si lo que el profeta está hablando no está en la Biblia, el Señor no respalda. El pastor, el predicador, el evangelista puede hacer lo que quiera, pero si lo que él está diciendo no está en la Biblia, Dios no lo respalda. Y la gente dice: pero es que Elías dijo que no llueva 3 años y no va a llover, y el Señor respaldó. Eso es mentira. Y la gente dice: y Elías habló y llovió, y el Señor respalda. Eso es mentira. Porque Elías sabía que la Biblia decía que si el pueblo era malo, Dios iba a cortar la lluvia. Y que cuando el pueblo se arrepintiera, Dios traía la lluvia. Y él lo que hizo fue declarar la palabra del Señor. Eso tiene que enseñarnos a nosotros, que no es que si yo digo, y hay gente que dice: cuídate de mí porque yo soy el ungido y como yo declare la palabra tienes problemas conmigo. Si la palabra no dice eso, Dios no la respalda. Por eso es importante conocer la Biblia. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos guíe de qué vamos a decir. Porque muchas veces las personas quieren hacer ver a Dios como un títere. Yo declaro la palabra y el Señor me respalda. La Biblia dice en Levíticos: si te portas mal, yo cerraré el cielo y no lloverá. Y Elías lo que hizo fue declarar la palabra: no va a llover porque este pueblo está en idolatría, porque están siguiendo a Acab y están siguiendo a Jezabel, y ahora no va a llover porque es que es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Jesucristo nuestro Señor sabía esa palabra, que el hacha está puesta y que todo árbol que no da buen fruto es cortado, porque así lo dice la ley judía. No da buen fruto, hay que cortarlo. La Biblia dice entonces que si nosotros hemos sido pecadores, la gracia de Dios es la que nos tiene con vida todavía, pero no despreciemos esa gracia. Romanos 11:17 dice que la gracia, que el amor de Dios era para el pueblo de Israel. Y como ese pueblo desechó a Cristo, Cristo cogió ese olivo original que es Israel y le arrancó una rama.
Y nosotros éramos un olivo silvestre, ese que crece por el monte, y lo arrancó y nos injertó en el olivo original. Entonces, la gracia de Dios es la que ha hecho que nosotros estemos en ese árbol que es el olivo original. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes contra ellos. Pero eso es lo que nosotros somos. Éramos un árbol malo y Dios nos ha injertado en el árbol bueno. Pero cuando Dios dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. O sea que nosotros estamos injertados con Israel para ser un solo pueblo, dice la Biblia, porque había un muro entre los dos y Cristo los separó. ¿Cuál es el fruto que Jesucristo nuestro Señor esperaba encontrar en el templo y ahora en estos tiempos Él espera encontrar? Lo dijo el apóstol, lo dijo Juan Bautista: frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Mateo 23, 23. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacían los fariseos? Diezmaban. De todo el dinero que conseguían, ellos diezmaban, ofrendaban. Eso está bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay gente que dice, no, ya no hay que diezmar, eso era parte del Antiguo Testamento. Él aquí está diciendo que sí es necesario hacerlo. Pero de nada sirve si se nos olvida la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que Él está diciendo, que demos un buen fruto. Hechos 26, 20. ¿Qué quiere el Señor? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que se arrepientan. Dice la parte B, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el fruto que Dios quiere de nosotros. Juan 15, 16. Esto es una bonita cita. Juan 15, 16. A veces nosotros decimos, yo tomé la decisión de seguir a Cristo, yo me convertí a Él. Nosotros no nos convertimos, Él nos convierte. Nosotros no caminamos a Cristo, Él camina y nos llama. Jesucristo nuestro Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él está diciendo que quiere que cada uno de nosotros den fruto. Su esposo es grosero, su esposo la trata mal. Muéstrele que usted realmente tiene a Dios en el corazón. Ámelo. Predíquele la palabra, así hizo mi esposa conmigo. Estos mando que os améis unos a otros, ese es el fruto que Dios quiere. Ahora, no quiere decir que hay que tolerar la violencia, pero ese corazón duro y seco que a veces tenemos los hombres, se puede cambiar por un corazón amoroso lleno de Dios. Nosotros queremos que las personas cambien, cambiamos primero nosotros. Nosotros queremos que Dios transforme a las personas, dejémonos transformar primero nosotros. Y Dios va a comenzar a transformar a los demás. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor? Los que dicen que son hijos de Dios y dicen que su vida no está dando buen fruto, tenemos que preguntarnos cuál es la obra que realmente estamos dando para el Señor. Cuando nuestro Señor, finalizando el texto que leíamos, maldice la higuera, era porque esa higuera, lo que Él declaró con fe, se cumplió. Por eso Pedro, cuando pasa al día siguiente con Jesús y los demás discípulos, se da cuenta, dice, Señor, esa higuera que maldijiste está seca hasta la raíz.
Y Él dice, todo lo que pidan con fe se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? Primero que reflexionemos. ¿Qué fruto le estamos dando a Dios? Fruto del Espíritu, fruto de la carne. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, confianza, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto que Dios quiere que demos, no los frutos de la carne, enemistades, contiendas, murmuraciones, odios, lascivia, lujuria. Porque ante los hombres podemos parecer santos, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Hay cosas que pasan en la iglesia que a veces ni siquiera afuera pasan. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, hay gente que está en una iglesia y están haciendo cosas peores que el mundo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice que el día del juicio será para ellos el castigo peor que el de Sodoma. Porque ahora conocemos la verdad. Sodoma no conocía que había un Cristo, que había un Redentor. Nosotros sí conocemos eso. ¿Por qué Jesús maldice a la higuera? Primero, porque la higuera representaba a Israel. La higuera representaba a Israel, que dice ahí, miren el detalle tan importante, dice, tenía hojas. ¿Qué pasaba con Israel? Tenía mucho adorno, tenía muchas reglas, muchas normas. Y hoy en día hay iglesias que son como esa higuera, que tienen muchas hojas, que tienen muchos ritos, que tienen muchos protocolos, pero no dan fruto. Por eso nuestro Señor maldijo la higuera, porque la higuera tenía que darle fruto a Cristo, porque Cristo a cada uno de nosotros nos va a pedir el fruto. ¿Qué fruto das? Buen árbol da buen fruto, mal árbol da mal fruto. Cristo va a venir a pedirnos cuentas a todos. Y así como la higuera no dio y como Israel no dio, ¿por qué Israel no dio? Porque él se dio cuenta que lo habían despreciado como Mesías. Él está esperando que lo recibamos nuevamente. Entonces, por eso la higuera él la maldijo. Segundo, ¿por qué maldice la higuera? Y con esto terminamos. Porque el poder de la oración con fe, guiada por Dios, puede bendecir, pero también, como en este caso, maldecir a la higuera. De pronto los que defienden los animales dicen, ¿por qué el Señor, cuando hizo el exorcismo del Gadareno, que salió una legión, dejó que se metieran en los pobres cerdos y los cerdos cayeran? Así fue necesario que pasara, porque para Dios es más importante un ser humano que un animal. Y hay personas que aman más al perro, le dan más comida al perro, y afuera hay gente pasando hambre. Dios quiere frutos de arrepentimiento.